Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Juan José Battaglia. Se recibió de licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente hizo una maestría en Economía Internacional, Macroeconomía y Finanzas en la Universidad Autónoma de Madrid y posteriormente el doctorado en Economía en Lisboa, en la Escuela de Administración y Economía. Tiene una larga trayectoria en el mercado, tiene muchas anécdotas de todo lo sucedido recientemente en los mercados locales e internacionales, así que hoy con nosotros Juan José Battaglia. Shot Financiero es presentado por Puente Holding UK, una compañía especializada en Wealth Management, Sales and Trading, Capital Markets e Investment Banking, basada en el Reino Unido y con oficinas propias en Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y España. Puente cuenta con más de 100 años de trayectoria y 35.000 clientes en todo el mundo, entre individuos, empresas, instituciones y sector público. Y ya estamos conectados con Juano Battaglia. Juano, ¿cómo te va? Willy Laborda. Hola Willy, muchas gracias por la invitación. No, un honor para nosotros tenerte acá. Y Juano, contanos cómo surge tu pasión por los mercados. Entiendo que ya viene de un tema familiar. Así es, Willy, tengo siempre el recuerdo de chico cuando volvíamos del colegio en la primaria, que prendíamos la televisión y no poníamos los dibujitos, nada de eso, sino que poníamos la bolsa en directo o la bolsa en vivo, no me acuerdo cómo se llamaba el programa, que estaba mi papá, mi primo, ya en el recinto. Yo era chico y me gustaba verlos cuando los entrevistaban, o si solo parecían ahí en el recinto operando. Qué grande. Sí, había un programa en los 90, si mal no me equivoco, desde la bolsa en directo. Después lo compró, creo que la gente de Bloomberg en un momento, pero sí, se filmaba en el recinto directamente en esa época. La carrera se dice Economía en la UBA. La carrera, así es, estudié economía en la UBA. Bueno, mi padre, como todo padre de mercado, quería que estudie veterinaria, pero no hubo caso, ya el amor por los mercados ya estaba ahí como idea, ¿no? Y estudié la licenciatura en economía en la UBA. ¿En qué año terminaste la carrera? 2007, empecé en el 2001 y bueno, y la verdad que la UBA, si uno elige bien las cátedras y demás, da muy buena formación, creo. ¿Qué profesores recordás de la carrera, Juano? Daniel Heyman, macroeconomista, y otro profesor que para mí fue brillante, también lo tuve en posgrado, es José María Fanelli. Claro. Que tiene una particularidad interesante de dar clase, que después como docente obviamente copié, es promover el debate. Digas lo que digas, te va a llevar la contra. Y ahí promueve el debate con el alumno y creo que es una gran forma de aprender, ¿no? Sí, sin dudas, sin dudas. Apenas terminás la carrera, bueno, empezaste la carrera de Ciencias Económicas en un año lamentablemente emblemático para la Argentina, que fue el 2001. ¿Cómo viste esa época, la caída de la convertibilidad? ¿Cómo la viviste? Intuyo ya bastante empapado de lo que pasaba en mercados. Ya a esa altura creo que lo personal me sirvió a nivel educativo porque uno leía más el diario, ¿no? Con todo lo que estaba pasando, mi padre en el mercado tenía el interés de leer el diario económico y eso uno lo iba enganchando con la carrera. Obviamente después lo veía con mucho dolor, ¿no? Porque todo lo que estaba pasando en el país y demás. Pero bueno, creo que eso a nivel académico posterior dio un gran aprendizaje, ¿no? De cosas que seguimos viendo en otras economías antes o después, pero formato de crisis que suelen ser bastante recurrentes, ¿no? Con lo cual creo que eso fue un impulso para estudiar economía también, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que operaste en lo personal en el mercado? Antes de operar, un poco me empujaron a capacitarme y creo que en el segundo año de la facultad, todavía era chico, 19 años, hice un curso en la bolsa, creo que era el Instituto Argentino de Mercado de Capitales de Renta Fija. Bueno, y eso un poquito también marcó, ¿no? Un curso tan temprano y me empecé a enamorar de la renta fija. Y al final del día, la renta fija y la macro están súper conectadas, ¿no? Y eso es lo que fui haciendo después a lo largo de la carrera. Y Juan, una vez que terminás la carrera de Ciencias Económicas, ¿empezás a trabajar o directamente ya te vas a estudiar al exterior? No, ahí yo trabajaba en el INDEC pocas horas como pasante, con lo cual me sirvió mucho para recibirme. Y ni bien termino la facultad, entro en ROFEX, en el área de investigación y desarrollo. Y ahí hago enseguida un posgrado en mercado de capitales. Ni bien termino la carrera de grado. Es un posgrado en la UBA que lo da junto con el Instituto Argentino y en ese momento era el mercado de valores. E hice un posgrado de un año
que no aconsejaría mucho a los jóvenes salir de la carrera y meterse en una maestría enseguida, sino que yo esperaría unos meses para descansar, ¿no? Claro. Hacer todo junto. Y hacer experiencia Y eso laboral cansa en un el poco. medio. Y hacer experiencia laboral, exactamente. Y ahí hice un año el posgrado de capitales, trabajando todo el día en Rofex, muy contento, pero junto con el posgrado todos los días quedé un poco cansado y ahí decidí ir a hacerme la maestría afuera, ¿no? Más decisión de dedicarme solo a la academia un año más. ¿Y cuándo fue digamos, el salto a hacer la maestría? Bueno, terminaste con el PhD Candidate in Economics en Lisboa. ¿Cómo fue el proceso de decisión de irte a estudiar afuera y en qué año fue? Bueno, eso fue, luego del posgrado de mercado de capitales, apliqué una maestría en Madrid, en la Universidad Autónoma. Madrid tiene dos grandes universidades, la Autónoma y la Complutense. Creo yo ahí que, si bien tengo un hermoso recuerdo de la facultad, porque el máster fue bueno, creo que uno no tiene que apuntar a la universidad más grande y demás, sino quizás a una más enfocada. Me parece que haciendo un poquito más de risa en ese momento, que yo no sabía y tampoco me pudo asesorar. Creo que, por ejemplo, en Madrid está la Carlos III o el CENFI, o hay otras universidades europeas de primera línea. Y bueno, eso un poco, me parece las recomendaciones para los chicos que terminan la carrera hoy, hacer bien el research sin apurarse de dónde van a aplicar, ¿no? Y eso fue la maestría. Y después el doctorado es una historia aparte porque volví, trabajé acá 10 años, en la pandemia, con la excusa un poco de vivir un poquito afuera de nuevo, y más como hobby, porque hice el doctorado de grande, de hecho todavía lo estoy haciendo, me quedé país pendiente. Ahí apliqué un doctorado ya más de grande, como hobby, ¿no? Porque el Claro. doctorado part-time es una gran experiencia, muy linda, se aprende un montón, pero bueno, también es un poco cuesta arriba. Pero bueno, pero también lo recomiendo para que quiera estudiar que se anime a hacerlo part-time, ¿no? Ahora, para la maestría en Madrid, ¿cómo es el proceso de admisión? ¿Es muy difícil? ¿Cómo es el financiamiento? ¿Hay pocas becas? ¿Cómo es la llegada a la Universidad Autónoma de Madrid? En ese momento, hace como creo que 20 años de esto, Sí. estaba la Fundación Carolina y algunas fundaciones más, podés aplicar a una beca de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. La verdad que las maestrías son públicas o privadas, no son tan caras en Europa, depende, salvo UK creo, con lo cual yo tuve financiación parcial, la otra parte la puso mi padre. Beca media de un lado y beca media del otro lado. ¿Los profesores qué tal? ¿Qué recordás de los profesores de la Universidad Autónoma de Madrid? Ahí en la carrera, bueno, existe Economía Internacional, Macroeconomía y Finanzas. Sí, ahí recuerdo mucho un economista muy bueno, se llama Federico Steinberg. Está en Georgetown University y creo que fue economista de la Comisión Económica Europea, lo recuerdo mucho. Y después, lo bueno de ese máster, que todos los viernes había seminarios y venían muchos policy makers, con lo cual tuve mucha gente del Banco Central Europeo, del Banco Central Español, del Tesoro. Y recuerdo un profesor que a mí me encantaba, que había trabajado en el Banco Central de Japón, el Banco Central Europeo, Basilea, y había terminado en el Banco Central Español por amor, porque se había casado con una madrileña, que daba la parte de derivados y trabajaba en derivados, que se llama Adrian Backrixel. Ese me parece también brillante sus clases. ¿Cómo es estudiar en Madrid, una ciudad divina, pero digamos, concentrarte y aislarte de lo que es Madrid no debe ser fácil? No, no, para nada. Aparte uno es muy chico, muy joven. Y la verdad que Europa y Madrid es espectacular. Y creo que hoy Madrid tiene universidades de elite, ¿no? Europa en general, pero solo Madrid tiene la Carlos III, el CENFI. Si uno quiere España, tenés la Pompeu Fabra. Parece que hoy uno, tanto en economía como finanzas, puede ir fuera de Estados Unidos. Obviamente siempre el top 20 está en Estados Unidos o algo de Inglaterra, pero Europa tiene muy buenas universidades también. Bueno, yendo, obviamente, me imagino que en paralelo en tu estancia en Madrid, seguías de cerca cuánto estaba sucediendo en la Argentina y estábamos hablando año 2009, 2010, 2011, años digamos, de pico de kirchnerismo. ¿Cómo se veía de afuera el populismo en Argentina? Recuerdo que quizás es el 2010, el 2009, porque explotó la crisis subprime y en España se sintió duro. Y recuerdo muy bien este profesor que te decía que era el holandés, que estaba justo en la división de derivados. Me acuerdo que la confesión del profesor que no llegaban a entender bien el regulador, ni bien los bancos comerciales que vendían estructurados, CDS, MBS, etcétera, cómo funcionaban los instrumentos. Eso es lo que más me acuerdo de la estadía en Madrid con respecto a la crisis internacional. Y con respecto a Argentina, sí, Argentina se empieza a vislumbrar fuerte en el 2007, empezó un poco el cambio de rumbo. Yo creo que un poquito antes, yo en el INDEC viví la intervención, lo manejaba un amigo de Moreno, ¿no? El INDEC.
y un poco la violencia esa que poco a poco yo era chico, pero mis jefes que habían estudiado economía con maestrías y muy buenos, se empezaron a ir del INDEC y dije, bueno, algo está pasando. Contame esa experiencia de Moreno en el INDEC. Obviamente, mira, yo recuerdo de esas épocas en ámbito financiero lo que era las patotas que se mencionaban que entraban al INDEC de la mano de Guillermo Moreno, ¿no? Era eso, era eso. Yo estaba igual en una sede que era a 200 metros de la central, con lo cual estaba un poco más tranquilo, pero te caían en la oficina 2 chicos, te llamaba tu jefe y te decía, tratalos bien que son de la intervención, ¿no? Y mi jefe era alguien de carrera. Yo cuando entré el primer día o la primera semana me mandaron a depósito, ¿no? Que era ordenar las encuestas en papel. Que era un poco la tradición. El junior que entraba iba a depósito un par de días, ¿no? A remangarse la camisa. Y yo me acuerdo que vinieron 2 chicos nuevos y yo los mandé a depósito, a remangarse la camisa. Pero me dice, estás loco, vos son de la intervención, son de Moreno, ¿cómo mandaste a los chicos nuevos al depósito? Y yo, eso es el recuerdo que tengo, ¿no? Qué espanto. Argentina, desde digamos, de la llegada de los Kirchner en el 2003 y los mercados, bueno, era algo, digamos, complicado. O sea, con todos los controles lanzados y con todas las restricciones operativas en el mercado cambiario. Pero paradójicamente el mercado que vos seguís mucho y bueno, te destacaste en eso, que es renta fija, en cierta medida, más allá de la no renegociación de la deuda y la pelea con los acreedores, cumplían literalmente el pago de la deuda en toda la gestión de Cristina, por ejemplo. Sí, digamos, durante la gestión de Cristina se cumplió, estuvo el canje de deuda que tuvo en 2 etapas, acordate, una primera que fue en el 2005 y la del 2011, se cerró, pero durante el camino Argentina siguió pagando, la única vez que entró en default Argentina fue con los bonos legislación Nueva York, porque Euroclear no podía pagar por el fallo de Griesa, bueno, y implícita default de la deuda en pesos por la manipulación del SER, ¿no? Pero sí, paradójicamente el kirchnerismo fue pagando, la bonanza económica con los recursos en el Banco Central, producto, ¿no? del viento de cola de la primera década de los 2000, muy favorable para emergentes, Argentina tenía con qué pagar, ¿no? Hasta que eso ya no alcanzó y terminamos como terminamos, ¿no? Sí, en el 2014 llegás a Cuquiara, ¿no? La LIC. Contame cómo fue ese desembarco en Cuquiara. Bueno, ahí pasamos, yo en Rofex hacía una tarea más académica porque más allá que estaba en la gerencia de desarrollo de productos, teníamos a cargo de todos los cursos y eso me permitió, digamos, enfocarme más en la parte derivada, renta fija de la parte más, si se quiere, académica, armando cursos, dando cursos, yendo a universidad, invitado, profesor titular. Y después en un momento uno quiere pasar del otro lado del mostrador, ¿no? La parte de estrategia, portfolio manager, inversiones. Y ahí, bueno, ahí fui a Buquiara. Lo bueno de donde estoy es que tenemos broker local, pero también tenemos un broker en el exterior hace como 20 años y eso permite que el abanico de inversiones de renta fija sea muy amplio y eso creo que es mucho más divertido y eso está bueno también para los chicos de hoy que muchas casas de bolsa local tienen patio internacional o mismo pueden trabajar desde acá para afuera, todo lo que es el trabajo remoto y eso abre mucho la cabeza, ¿no? Sí, y más, ahora me imagino, Juano, que siguiendo renta fija, en el caso argentino, que es el país campeón, lamentablemente, en default, campeón mundial en default, seguir y analizar renta fija en Argentina tiene una complicación adicional, ¿no? Creo que no hay mejor escuela que Argentina en renta fija, ¿no? Porque uno, durante un periodo muy corto, tuviste muchas reestructuraciones de deuda, con lo cual uno aprende mucho no solo de la parte económica, sino también la parte legal, instrumental, operacional, incluso estratégica, de cómo posicionarse ante un canje. Y luego en Argentina tenemos una variedad de productos interesantes. Tenemos bonos atados a la inflación, bonos de tasa nominal, tenemos 2 carry trade, ¿no? Porque tenemos el carry trade del oficial con algún tipo de instrumento y tenemos el carry trade del dólar libre, con todo con liquidación, con otro tipo de instrumento. Tenemos spread de legislación, bueno, tenemos bonos corporativos, una curva bastante interesante hoy, lo cual creo que a nivel siempre del aprendizaje, ¿no? A ver, el Sí. inversor ha pasado buenas y malas en este país, pero a nivel de aprendizaje creo que eso está muchísimo, ¿no? Claro, yo me acuerdo y la verdad que también somos campeones mundiales en siglas de bonos, ¿no? Por todos los títulos que vinieron surgiendo. Me imagino que me acuerdo de la época de los Kirchner, el Boden, ¿no? O los que vinieron después, que bueno, obviamente estaban los par y descuentos que eran los que surgieron en los diferentes canjes de la deuda, pero me acuerdo que el Boden era un clásico del kirchnerismo, ¿no? Bueno, es bastante llamativo porque, por ejemplo, el Bodén o el
El Boden ha cotizado, después de la crisis del subprime, ha cotizado en niveles de 20 y pico por ciento de paridad y resultó ser performing, o sea, pagó 100 a vencimiento. Mm. Mismo el discount se movió de paridad desde el discount, acorde que capitalizaba intereses, era difícil leerlo porque tenía interés corrido adentro, pero llegó a valer 60% de paridad y llegó a valer 115% en diferentes épocas, ¿no? Muy bajo, muy alto riesgo país a muy bajo. Con lo cual ese aprendizaje es tremendo y de hecho pasó estos últimos 15 meses, ¿no? Ni siquiera tenía significado el rendimiento, ¿no? Porque se negociaba por paridad Argentina entre 20 y 30 mucho tiempo y ahora estamos negociando la curva de rendimiento, ¿no? Argentina rinde en 12, la curva se va a empinar, no se va a empinar, a recortar, miramos comparables hasta dónde puede ir la curva soberana, pero hace un año y medio negociábamos valores de recupero capital, ¿no? Cuál Sí. es el enriquecimiento local es bastante, ¿no? Sí, la reputación de Argentina en materia de cumplimiento de los pagos de la deuda cuesta recuperarla, ¿no? Después de todas las atrocidades que vimos, ¿no? Vos hablabas de que empezabas la carrera de economía en el 2001, que es el año del mayor default en la historia mundial, ¿no? Sí, así es, pero creo que también a veces no hay que extrapolar a Argentina al resto del mundo, ¿no? O al resto de los países. Uno siempre que huele un gobierno populista huele que se viene lo peor, ¿no? 15 puntos de aumento de gasto público, el déficit fiscal financiero con emisión monetaria, no cumplimiento de los contratos de deuda, etcétera, etcétera. Y yo tengo una anécdota, me acuerdo cuando AMLO en México, son 6 años el mandato, con lo cual esto hace 7 años aproximadamente, fue elegido. Yo estaba en México en una conferencia de renta fija, me acuerdo. Y al lado tenía un señor, un portfolio mexicano, mientras hablaba un politólogo hablando peste de AMLO, ¿no? Que se venía lo peor, Venezuela, Argentina, que México no iba a pagar su deuda, etcétera, etcétera. Me acuerdo cuando termina de hablar, me mira el portfolio más grande que yo, y muy grande de tamaño, me acuerdo, y me toca así el hombro y me dice, che, pibe, me dice, ¿tenés algunos bonos mexicanos que te gustan? Sí, tengo 4 o 5 bonos corporativos que seguimos, nos gustan y por eso venimos, pero a ver que si compramos o no. Elegí todo lo que te gustan, comprá y guardarlos, porque este tipo no sabe nada. Esto no es Venezuela, me dijo, me acuerdo. Con lo cual, creo yo que extrapolar el caso argentino a otros países latinoamericanos puede ser muy mal consejero, independientemente que algún gobierno de izquierda en la región también lo pueda hacer mal o bien, ¿no? Claro. Bueno, se puede aplicar a Brasil también, hoy de Lula. Bueno, en Brasil, por ejemplo, ¿no? Los primeros 2 gobiernos de Lula, digamos, se respetaron los derechos de propiedad, digamos, se juntaron muchas reservas porque había viento de cola, el riesgo país se desplomó, tuvo una conducta fiscal bastante buena. Hoy Lula es un poco diferente y aquel Lula quizás un poco los mercados los extrañan, pero bueno, digamos, ahí también aplica lo mismo, ¿no? No pensar que el primer Lula puede ser parecido al tercero y siempre el mercado da enseñanzas, ¿no? Juan, ¿y cómo viste la gestión Mauricio Macri en materia de mercados y sobre todo lo que es tu especialidad, la deuda? En términos de deuda, me parece que el primer año de Macri, el nivel macro o esquema macro era bastante endeble, ¿no? Con una política fiscal expansiva, corrigiendo por blanqueo, Argentina ese año tuvo más déficit que el anterior, y con una política monetaria restrictiva, con lo cual el tipo de cambio se atrasaba, y con mucha emisión de deuda, dado que se partió de un punto de deuda bajo y un nivel altísimo de credibilidad del expresidente, ¿no? Me parece que ese esquema falló como diseño de entrada. El amor, digamos, el mercado se enamora de una política económica, pero hasta que las variables macro empiezan a demostrar que esa política económica puede ser endeble a cualquier viento de cola, ¿no? Y el mínimo viento de cola, que tampoco fue tan fuerte en el 2018, y en el 2017-2018 nos dejó muy mal parados. Y pienso cuando Argentina empezó a cambiar, creo que tuviste a Duhom acá hace poquito, Sí. creo que fue con él, ¿no? Que realmente se empezaron a hacer los deberes, pero creo que ya era muy difícil por ser el barco, ¿no? Y eso un poco hoy creo que el nuevo gobierno empezó con la agenda fiscal a todo trapo para evitar repetir ese error, ¿no? Vamos a anécdotas, Juano, puntuales del mercado. Contame cómo viviste, y ya que estamos hablando de la gestión de Mauricio Macri, el día después de las PASO de agosto del 2019, en las cuales Alberto Fernández gana, creo que era por 16 puntos, a Mauricio Macri, y Argentina ese lunes vivió, creo que sin lugar a dudas, la peor jornada financiera en la historia de nuestro querido país. ¿Cómo fue ver esa jornada desde una mesa de dinero? Creo que fue de una experiencia muy buena a nivel profesional y creo que bastante mala al mismo tiempo. Yo me acuerdo que las semanas previas veníamos hablando que en ese momento los bonos en promedio estaban 90% de paridad.
y uno alertaba, sí, obviamente, si gana Macri, digamos, los bonos pueden volver a 100 el riesgo país puede volver a donde cotizaba 12 meses previos o 15 meses previos. Pero el upside era limitada. En cambio, si ganaba Alberto, más allá que después defaulteó o no defaulteó, digamos, terminó defaulteando, pero el downside era mucho más grande, ¿no? O sea, creo que los escenarios no eran simétricos. Mucho más para ganar que para perder. Intentábamos eso en los reportes, uno intenta escribirlo o llamar a algunos clientes, pero al final del día, digamos, no se puede alcanzar a todos. Mucho más para perder que para ganar, digamos. Era así. Perdón, sí, mucho más para perder que para ganar. Al revés del año pasado. Y me acuerdo que me fui a dormir el domingo, a las 7 apagué el teléfono, 8 de la noche apagué el teléfono, no quise ver nada. Y me acuerdo que el otro día me puse el despertador a las 4 o 5 de la mañana para ver las noticias y cuando vi la diferencia de esas 17 puntos, ya viniendo para acá, creo que fue uno de los peores días profesionales de mi vida, me acuerdo, ¿no? Y ven las pantallas, bueno, y empezar básicamente a atender los teléfonos fue bastante duro, ¿no? Todo el mundo queriendo salir al mismo tiempo. Algunos querían salir, otros esperaban. Lo que sí pasó que muy pocos querían entrar. Eso llamaba la atención, ¿no? En esas bajas siempre tenés oportunistas o fondos de distress o cualquiera extranjero queriendo hacer lo que se dice picking y demás, o clientes locales. Y no, ese día me acuerdo que había muy poco, no había comprador. Increíble. Y el vendedor era a cualquier precio. El vendedor a cualquier precio, los precios de pantalla se dicen muy abiertos. Sí, fue una jornada bastante dura y también dura de, uno dice, volver a lo mismo. Y al final, creo que el gobierno de Alberto terminó siendo también la pandemia, ¿no? Ahora ha jugado en la sequía, pero terminó siendo peor incluso que el peor escenario posible, ¿no? Sí, fue uno de los días sin dudas más lamentables, más penosos en la historia. Mirá que hemos vivido días penosos en la historia financiera argentina, pero sin dudas ese fue en la destrucción de valor, me refiero, ¿no? El día que más se destruyó valor en la Argentina en una sola jornada. Sí, exactamente. Me acuerdo el equity menos 50, los bonos derrumbándose la paridad. Bueno, pero al final el mercado un poco adelantó, ¿no? Lo que venía después. Ahora, ¿te imaginaste que iba a ser tan desastrosa en ese momento la gestión de Alberto Fernández? Había algunos que en ese momento hablaban de no, va a ser más moderado que el kirchnerismo, él no es Cristina. ¿Te imaginabas que iba a ser tan desastrosa como terminó siendo? No, tan desastrosa no, y creo que también es contrafáctico, ¿no? Si bien el gobierno fue muy malo de entrada, también tuvo la pandemia y la sequía, que creo que eso hay que ponderarlo. Pero igual eso no quita culpa, ¿no? Porque me acuerdo 2021 la economía estaba rebotando al 6-7%, con los ingresos fiscales volando, y el gasto público seguía creciendo a 2 dígitos en términos reales. Y eso la verdad que es totalmente mala praxis, ¿no? Lo cual creo que tuvo las dos, mucha mala praxis y 2 golpes fuertes, ¿no? Contame, porque en ese interín, ¿cómo es tu desembarco en la Universidad de Lisboa? ¿Cómo llegaste a la Escuela de Economía y Administración de Lisboa? Bueno, justamente después de ese día que decís vos, tuvo mucho que ver. Para el poco tiempo vino la pandemia, que bueno, hay una decisión de vida. Dije, bueno, me gustaría estar un poco más tranquilo. Hablé acá donde trabajo en el broker y me dijeron, podés trabajar algunas horas menos, pero no renuncies. Haz el doctorado part-time y quédate laburando remoto, que ahí todos trabajábamos remoto. Y ahí decidí aplicar, ¿no? Y ahí decidí aplicar a Lisboa básicamente por una decisión de vida, ¿no? Es una ciudad con una calidad de vida espectacular. El doctorado, la verdad que es bastante mainstream y me resultó bastante bueno porque me dio un montón de herramientas, sobre todo matemáticas y estadísticas, a nivel doctoral o a nivel PhD, que son excelentes, que te ayudan a trabajar mucho mejor y a entender mucho mejor lo que es hoy tanto la academia, pero también los mercados, ¿no? Porque hay muchos research de calidad que se puede aplicar diferentes herramientas que uno ve en el doctorado. Y bueno, y también tengo un director de tesis de lujo, ¿no? ¿Quién es? Se llama Luis Cartao, es de Brasil. También estuvo en Cambridge y hace como 20 años está en el FMI. Creo que está medio retirado ahora. La verdad que tener alguien de macro que trabajó tanto en el FMI, pero no deja de ser de Brasil, con lo cual los debates académicos No lo son conozco. buenísimos. ¿El apellido era? ¿Cómo es el apellido? Luis Catao. Ok. Mucho tiempo en el FMI. Y con lo cual tener un tutor de lead me ayuda un montón. Y la verdad que me tiene mucha paciencia porque la tesis viene siendo part-time, ¿no? También. ¿Cómo es estudiar en Lisboa, Juano? Lisboa es una ciudad espectacular. A mí me encantó. Es una ciudad mediana que no deja de ser ciudad capital. A mí también por un hobby me tira mucho el mar, con lo cual una decisión de vida también era vivir años cerca del mar. Y la verdad que me encontré con una universidad donde todos los profesores eran full time, profesores del primer nivel y nuevo, con tener un supervisor de este calibre. No me lo esperaba, pero bueno, también pasa, ¿no? Que los países europeos con gran nivel de vida, muchos profesores
portugueses, españoles, italianos que se han doctorado en Estados Unidos o Inglaterra o han hecho carreras muy buenas, vuelven a sus países de orígenes para retirarse o para pasar algunos años más tranquilos, ¿no? Claro. Y eso la verdad que nutre a nivel académico mucho las universidades, ¿no? Bueno, ¿y Eso es es verdad. difícil ingresar para hacer el doctorado en la Universidad de Lisboa? ¿Es muy caro? ¿Cómo es el proceso de selección? No es, si uno presenta las cartas de recomendación y algunos exámenes, básicamente hay inglés nomás y 2 cartas de admisión bastante buenas. Una vez que entra no hay pago, ¿no? O sea, el doctorado es gratis y después uno puede aplicar a la beca. ¿Está bien? Las becas no son demasiado generosas, pero bueno, siendo un poco conservador, se puede ir de la beca. Ah, En mi mira qué caso, bien. como seguí trabajando part-time, tuve que rechazar la beca, pues no, si uno trabaja part-time para otro lado, no puede tomar la beca, ¿no? Correcto. ¿Y cómo hay muchos argentinos ahí o pasaron muchos argentinos por la Universidad de Lisboa? Yo tengo un gran amigo que está ahí, pero en la parte de ciencias políticas, que se llama Andrés Malamud, pero él está en la parte, ya es docente, ¿no? Sí, Hace es mucho muy tiempo conocido. Andrés Malamud. Bueno, exactamente. Pero en la parte no, en el departamento de economía no hay argentino. Contame cómo, bueno, terminaste de cursar el doctorado, estás preparando la tesis, volvés a la Argentina. ¿En qué año? Vuelvo a Argentina en el año 2022 y ya con toda la oficina presencial, eh, ahí de nuevo. Home office tiene sus beneficios, pero también la presencialidad en el puesto de trabajo, que estoy entre research y la mesa, que un poco como dice ahora estrategia y demás, creo que estar cerca de la mesa es clave, ¿no? De hecho, no sé, hoy lo que es toda la curva de pesos, operarla al lado de los operadores y armar estrategias con la curva de pesos. eh, Está muy bueno el diálogo y creo que uno sería imposible armar estrategias si no tuviera la opinión firme de los operadores, ¿no? Que ven el flujo. ¿Cuándo, Juano, pensás que el mercado empezó a ver con cierto grado de probabilidad importante la llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación? ¿En qué momento del 2023? Es difícil saberlo, porque cuando uno mira el spread de riesgo, muchas veces de hecho, después de las PASO, el spread de riesgo subió, ¿no? Que era Milei versus Massa. Esa suba del spread de riesgo, no sé si uno no puede distinguir bien si era por miedo a Milei o por miedo a Massa o por desilusión que no iba a Cambiemos, ¿no? Que recordar que el mejor escenario para el mercado era Cambiemos, era el escenario de más tranquilidad. Con lo cual creo yo que la agenda de Milei pragmática que se terminó imponiendo fue la que terminó convenciendo al mercado, no tanto la agenda más dogmática, que hay otros nombres, dolarización, etcétera, etcétera. Creo que el mercado da poco. Por eso vimos que los bonos fueron creciendo, no saltaron un 20% de paridad en un día. Creo que el mercado fue subiendo, viendo la agenda fiscal, ¿no? Y la agenda de regulación a medida que los meses pasaban y el gobierno iba entregando delivery o iba haciendo la política económica, ¿no? Ahora bien, Pero no hubo un día que diga, claro, ahora sí, pero el mercado sí anticipó el triunfo de Javier Milei ante Sergio Massa en el balotaje. Digamos, eso en cierta medida ya estaba en los precios antes del balotaje, ¿o no? yo creo que están las probabilidades repartidas, ¿no? Estaban las probabilidades repartidas. Creo que sí el mercado le asignaba más probabilidad a Milei que lo que le hacían las encuestas. Obviamente es difícil ver el valor esperado, ¿no? Porque uno podría suponer que el valor esperado de Massa iba a ser algo diferente al valor esperado de la continuidad de Alberto o Cristina Pura, pero al ser contrafáctico es difícil saberlo. Lo que es claro es que cuando un gobierno endereza el rumbo fiscal y, y agarra una agenda económica un poco más pragmática, sea de centro izquierda o centro derecha, ¿no? Pero que gana de pragmatismo y gana fiscal, creo que eso los mercados empiezan a pagar, ¿no? Volviendo al fenómeno Milei, Juano, ¿cuándo ves que el mercado le dio el visto bueno y la credibilidad en este 2024? ¿Cuándo te parece que fue ese salto en el cual dijeron, esta vez sí, Argentina tiene chances de volver a ser, digamos, un país serio? Creo yo que a partir de junio, julio, cuando la economía seguía en recesión, con ingresos fiscales cayendo, un poco soportados esos ingresos por el impuesto país que ayudaba, ¿no? Pero a pesar de la recesión, nunca el gobierno tuvo déficit de caja, aún con la economía cayendo. Con lo cual, cuando la economía empieza a revertir y el superávit ya es un hecho, creo que vamos a terminar en 2 puntos primarios, ¿no? Más o menos este Sí. año, el 2024. Creo que fue bastante paulatino. Quizás algunas medidas como el veto en el Congreso, los 2 vetos en el Congreso me parece que fueron claves también
para decir pago cualquier costo político, pero lo fiscal no se toca, ¿no? Y él, me imagino también otro hito en la gestión de Javier Milei del 2024 fue la aprobación del proyecto de ley bases. Y la aprobación, que eso fue anterior, creo, ¿no? Sí, la Sí, aprobación del proyecto de ley bases, sin duda. Pero bueno, a veces cuando uno opera o también para lo que arman estrategias y demás, la historia o el relato de mercado que uno lo ve en los periodos implícitos, uno tiene que por qué estar totalmente de acuerdo, ¿no? Con lo cual, si a uno le parece, creo yo, que en algunos puntos el mercado es demasiado optimista, también uno puede tomar posición de cartera en base a ese escenario, ¿no? A modo de ejemplo, hoy una curva de pesos, que es una curva totalmente inclinada, con la parte, perdón, con pendiente negativa, con la parte larga rinde un 2%, yo creo que ahí hay mucho riesgo para el potencial beneficio y eso tiene la tesis que todo sale realmente muy bien, ¿no? sí. Convergencia hacia abajo, del tipo de cambio, etcétera, etcétera. Con lo cual, hay que saber leer al mercado, hay que saber, digamos, respetar los flujos, pero también hay que tener el posicionamiento a veces que el mercado se equivoca, ¿no? Y de hecho hay oportunidades de arbitraje y todo hay. De hecho, uno cuando trabaja de esto y va a la mesa todo el tiempo y lo que intenta es arbitrar. Bueno, y no sé, y lo bueno del mercado es estar tan interconectado que todo influye en todo. O sea, te puedo dar un ejemplo de estrategia de esta semana. No sé, el miércoles nos armamos una estrategia de que el spread por legislación de los bonos 2030 está muy bajo, por Sí. ejemplo, ¿no? Un trader lo propuso, está casi cero. Y no, uno cuando dice, bueno, el spread por legislación está bajo, bueno, ¿puede subir o se puede caer igual? ¿Por qué podría subir y por qué podría quedarse igual? Y hoy está el mundo hiperconectado y al final del día uno lo que intenta hacer de research es sumar a la mesa de operaciones y decir, bueno, la inflación en Estados Unidos, hay mucho miedo, el dato de inflación salió el miércoles, y la inflación, digo, yo creo que la inflación va a ir un poquito mejor de lo esperado porque el mercado está muy negativo, las mediciones hay mucho miedo y la tasa de Estados Unidos está muy alta. ¿Qué tiene que ver la tasa de Estados Unidos con el spread de legislación? Y todo tiene que ver. Con todas las estrategias tiene que tener en cuenta todo. No sé, las tasas americanas, eh, la infla te pega la tasa americana te pega las monedas emergentes venían con mucha tensión, México, Brasil, Chile, etcétera, y eso estaba poniendo presión en el contado con liquidación. Como el contado con liquidación estaba presionado, el gobierno interviene más con bonos de legislación. Argentina te achica el spread. Con lo cual dijimos, bueno, una estrategia, si aflojan las tasas en Estados Unidos, posiblemente las monedas emergentes estén más tranquilas, posiblemente el contado con liqui esté un poco más tranquilo y no haya necesidad de intervención. Si no hay necesidad de intervención, los precios de mercado se van a normalizar y eso implica un spread un poquito más alto. Y eso está buenísimo. Después puede ser que pase o no pase, ¿eh? Pero armar esas tesis creo que es lo más divertido de este trabajo, ¿no? Por lo menos para mí. Ah, mira qué interesante. ¿Qué economistas argentinos vos seguís o, digamos, admirás en cierta medida, estén o no relacionados con los mercados? Me tocó en un momento dirigir un posgrado, fui director de un posgrado en Capitales Local, que yo era codirector de Roberto Frenkel, y la verdad que laburar con Roberto 2 años o 3 es espectacular, ¿no? Roberto uno puede estar de acuerdo o no con su opinión, pero es brillante, es creo de las personas más inteligentes que conocí. Y a nivel mercado es una persona en que entrevistaste vos, que respeto mucho, se llama Raúl Ponte, que también, o sea, discutir con él o debatir con él más la parte de lo que son las tasas en el exterior, bonos en el exterior, siempre es muy estimulante, ¿no? Y después tengo un montón de colegas locales, que eso de que es una gran recomendación para mí para trabajar bien. No sé, tengo muchos amigos, es operador de futuros, otro es macroeconomista, otro opera solamente la curva de pesos, otro hay dos que son economistas jefes de bancos, otro que hace deuda corporativa, con lo cual tengo un montón de amigos en el mercado y todo el tiempo les estoy preguntando cosas, y ellos a mí. Con lo cual, tener amigos de mercado y poder discutir, debatir y que te refuten un punto, creo que es súper valioso. Y acá también me toca que tengo un equipo de research, una mesa de trading, creo que bastante calificada, muy buena, y eso también todo el tiempo te hace aprender, ¿no? Porque tienes todo el tiempo opiniones encontradas y debate interno, pues está buenísimo. Sin dudas. Juano, inevitable la pregunta, ¿cómo ves digamos, el plan Milei en esta etapa de ahora en adelante? ¿Termina bien la historia en Argentina? Por fin, de una vez por todas, ¿Argentina vuelve a ser un país serio? Yo creo que una gran parte está hecha, que es lo fiscal, y está hecha a nivel, los números, mucho más de lo que todos esperábamos, ¿no? El gasto público va a bajar 6-7 puntos a nivel consolidado, ¿no? Porque la estrategia nacional hizo que las provincias bajen gasto, en términos reales. Con lo cual ya no tenemos déficit primario, tenemos superávit primario, dejamos de emitir para financiar al fisco, lo que todos nos quejamos, y una macroeconomía sana solo puede venir sin financiamiento monetario. Eso es una condición necesaria y está recontra cumplida y está cumplida en el debate, ¿no? O sea,
cambió el debate, Milei, y eso es maravilloso. Sin Pero yo dudas. pienso que esa es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Obviamente la desregulación me encanta, toda la simplificación que está viendo me encanta. Yo no estoy tan de acuerdo con la postura del tipo de cambio, ¿no? Que el tipo de cambio real no importa y si yo tengo un resultado fiscal positivo, nunca puedo generar ningún tipo de crisis asociada a las cuentas externas producto de una apreciación cambiaria, porque empíricamente eso es incorrecto, ¿no? Hubo muchos casos, te nombro algunos, pero por ahí me olvidé de otros. La crisis de Chile en el 82, la tablita cambiaria de Chile, la crisis de México en el 95, tipo de cambio cuasi fijo o casi fijo, Kila, Real, ¿no? Real también era tipo de cambio casi fijo, ¿no? Acordate que vendía Sí. una banda pero no la otra. Argentina 2001, esas crisis todas tenían equilibrio primario. Incluso algunos países tenían superávit primario, fiscal. Pero todos tuvieron grandes crisis del sector externos asociado a cuentas corrientes muy deficitarias. Y eso es mi principal miedo. El gobierno me va a decir, pero si estoy comprando dólares y la cuenta corriente todavía no es deficitaria. El central compra dólares. Yo pienso que, bueno, esto recién empieza, con lo cual yo ese punto no lo minimizaría, ¿no? O sea, me parece que Argentina tiene un cambio demasiado fuerte. Vaca Muerta va a aportar muy buenas divisas, ¿no? Va a aportar casi 800.000 barriles en 8 años, que eso es un saldo exportable de 20.000 palos más o menos. Sí. Pero bueno, cuando la economía crece, demanda importaciones. Y en Argentina siempre importamos más o menos lo mismo, más o menos, porque no crecemos. Pero si empezamos a crecer al 3, 4, 5 por año, eso va a demandar que las importaciones crezcan, pues una economía muy cerrada. Lo cual me parece que esos divisas de vaca muerta o de otro sector que genere exportaciones, hay que cuidarlas un poco más y no hay que perder de vista el tipo de cambio, ¿no? Parece a mí que este esquema de crawling pay activo que ahora bajó, ¿no? Esta semana, a mí los crawling pay activo o tablita, que es lo mismo, en definitiva termina generando apreciación cambiaria insostenible, innecesaria, porque Argentina tiene todo quizás con un préstamo del FMI para hacer un poco más fuerte las reservas, tiene todo para flotar de forma administrada. Yo no creo en la libre flotación en Latinoamérica, pero sí flotar de forma administrada. Incluso pienso que el presidente tiene espalda política para pagar una desinflación más lenta. No sé si se entiende el punto. Sí, sin dudas. Juano, la última pregunta. Consejos para jóvenes estudiantes que están ingresando en la carrera de Ciencias Económicas y le gustan mucho los mercados. ¿Qué consejo le das? Si le gustan mucho los mercados, a mí la combinación de licenciado en Economía con máster en Finanzas me parece muy buena, nivel formación, o máster en Finanzas, CFA, etcétera. Me parece que también la combinación que fue la mía, licenciado en Economía con máster en Economía, también es buena porque uno tiene muchas herramientas, sobre todo la maestría en Economía, si es una maestría de muy buen nivel, que después puedo aplicar al mercado. ¿Está bien? Con lo cual, la diaria en el mercado uno la gana, lo que tiene que tener es buena formación. Esa combinación a mí me gusta. Y segundo, que estén atentos. Me parece que hoy hay un montón de nichos y muchos ALICs locales, brokers locales o bancos locales tienen pata en el exterior y yo no me haría monoproducto argentino. Y creo que es muy enriquecedor ver cosas de otros lados y estimula un montón. Incluso es una temporada en el exterior. O hay muchos nichos, no sé, por ejemplo, lo que se operan bonos distress o fondos de alto riesgo, hedge fund. Hay muchos de esos que contratan desde afuera para acá porque tenemos muy buenos recursos humanos acá, ¿no? Sobre todo en la parte de estrategia y research, con lo cual estaría atento y oportunidades hay. El mercado está creciendo, yo creo que va a seguir creciendo, con lo cual parece que va a haber un montón de oportunidades para los chicos jóvenes. Juano, desde aquí de Shot Financiero te agradecemos este contacto. Realmente muy, muy, muy lindo ver un poco de historia reciente en materia económica financiera y las perspectivas desde ya. Te mandamos todos los que hacemos Shot Financiero un gran, gran abrazo y gracias por tu tiempo. No, a ustedes un abrazo grande para todos. Hasta la próxima. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Juan José Battaglia. Nos reencontramos en una semana con otro referente de los mercados o de la economía argentina.